Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net y durante el desarrollo de este video tutorial te estaré explicando cómo dividir monomios paso a paso. Entonces vamos a resolver las siguientes divisiones entre monomios. Pero antes de iniciar es importante que sepas que para dividir monomios debemos tener en cuenta varios aspectos. El primer aspecto que debemos tener muy claro es sobre la división de potencias de igual base. Esta propiedad de la potenciación nos dice que cuando dividimos potencias de igual base, lo que debemos hacer es dejar la misma base, que en este caso es la letra A, y para hallar el exponente del resultado, restamos sus exponentes, es decir, m menos n. De igual forma, debemos tener clara la potencia de exponente negativo. La potencia de exponente negativo corresponde al inverso de esa potencia, es decir, 1 sobre a a la n. ¿De dónde salió este 1? Este 1 sale porque toda cantidad tiene como denominador el número 1. Es decir, que a a la menos 1 tiene como denominador el número 1. Y como nos dicen que es la inversa, entonces el 1, quien es el denominador, va a pasar a ser el numerador. Y la potencia de exponente negativo va a pasar a ser el denominador. Pero teniendo claro que el exponente ya no va a ser negativo, sino positivo. ¿Listo? De igual forma debemos tener en cuenta la ley de los signos. Y cuando nosotros dividimos dos cantidades con signos iguales, el resultado va a ser positivo. Y cuando dividimos dos cantidades con signos contrarios, el resultado va a ser negativo. Entonces, teniendo claro estos aspectos, ahora sí entraremos a resolver estas divisiones, pero partiendo por esta división. Entonces, vamos a dividir 42a a la 5, x a la 4, y a la 6, z al cuadrado, entre menos 6 al cubo, x a la 7, y a la 4, z a la 5. Ya sabemos que para dividir monomios lo que debemos hacer es dividir coeficientes con coeficientes y parte literal con parte literal. Pero teniendo en cuenta que en la parte literal debemos dividir en este caso las a con las a, las x con las x, las y con las y y las z con las z. Esta expresión también la podemos escribir de la siguiente manera. 42 sobre menos 6 por a a la 5 sobre a al cubo por x a la 4 sobre x a la 7 por y a la 6 sobre y a la 4 por z al cuadrado sobre z a la 5. Esta expresión es equivalente a la original porque podemos evidenciar que tenemos multiplicación de fracciones. Y recordemos que para multiplicar fracciones, para hallar el numerador del resultado debemos multiplicar sus numeradores. Y para hallar el denominador del resultado, multiplicamos sus denominadores. 42 por a la 5, x a la 4, y a la 6 por z al cuadrado es igual a ¿quién? A 42 a la 5, x a la 4, y a la 6, z al cuadrado. Ahora, menos 6 por a al cubo por x a la 7 por y a la 4 por z a la 5 es igual a menos 6 al cubo x a la 7 y a la 4 z a la 5. Y podemos evidenciar que hemos obtenido la misma expresión. Entonces ahora entraremos a simplificar los coeficientes. 42 dividido 6 es igual a 7. Ahora aplicamos ley de los signos. Más por menos es igual a menos. Es decir que 42 dividido menos 6 es igual a menos 7. Ahora entraremos a simplificar la parte literal. Podemos evidenciar que tenemos división de potencia de igual base. ¿Qué nos dice esta propiedad de la potenciación? Esta propiedad de la potenciación nos dice que debemos dejar las mismas bases y restar sus exponentes para hallar el exponente del resultado. Pero en este caso no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es identificar la potencia de menor exponente.
Esa potencia de menor exponente la vamos a cancelar y en esa posición vamos a escribir el número 1. Entonces veamos. Entonces escribimos podemos evidenciar que aquí la potencia de menor exponente la encontramos ¿dónde? En el denominador. Entonces la cancelamos y en esa posición escribimos el número 1. Como cancelamos en el denominador a al cubo, entonces debemos hacer lo mismo en el numerador. Es decir, que en el numerador debemos cancelar también a al cubo. Si a 5 le sacamos 3, nos quedan 2. Es decir, que en el numerador nos va a quedar a al cuadrado. Ahora hacemos lo mismo aquí. Podemos evidenciar que la potencia de menor exponente la encontramos en el numerador. Entonces la cancelamos. Y en el numerador, entonces escribimos el número 1. Como en el numerador cancelamos x a la 4, debemos hacer lo mismo en el denominador. A 7 le restamos 4. Y 7 menos 4 es igual a 3. Es decir, que en el denominador nos va a quedar ¿quién? X al cubo. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo con la y. Podemos evidenciar que la de menor exponente la encontramos en el denominador. Entonces la cancelamos. Y en esa posición escribimos el número 1. Como en el denominador cancelamos y a la 4, debemos hacer lo mismo en el numerador. A 6 le sacamos 4, nos quedan ¿cuánto? 2. Es decir, que en el numerador nos va a quedar y al cuadrado. Y por último hacemos lo mismo con las zetas. Podemos evidenciar que la de menor exponente la encontramos en el numerador. La cancelamos y en esa posición escribimos el número 1. Como cancelamos z al cuadrado en el numerador, también debemos hacer lo mismo en el denominador. Si a 5 le sacamos 2, nos quedan ¿cuánto? 3. Es decir, que en el denominador nos van a quedar z al cubo. Ahora podemos evidenciar que tenemos multiplicación de fracciones. Y recordemos que para multiplicar fracciones se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Entonces al menos 7 le voy a agregar como denominador el número 1. Menos 7 por a al cuadrado por 1 por y al cuadrado por 1, eso es igual a menos 7 a al cuadrado y al cuadrado sobre 1 por x al cubo por 1 por z al cubo es igual a x al cubo z al cubo. Entonces podemos concluir que el resultado al dividir 42 a la 5, x a la 4, y a la 6, z al cuadrado entre menos 6 al cubo, x a la 7, y a la 4, z a la 5 es igual a ¿quién? A menos 7 al cuadrado, y al cuadrado sobre x al cubo, z al cubo. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a dividir menos 5m a la 6, p a la 4, q al cuadrado entre menos 10m a la 4, n al cubo, p a la 5, q. Entonces ya sabemos que esta expresión la podemos expresar como menos 5 sobre menos 10 por m sobre m a la 4 por n a la 6 sobre n al cubo por p a la 4 sobre p a la 5 por q al cuadrado sobre q. Entonces iniciamos a simplificar los coeficientes. Si tú divides el 5 entre 10, no vas a obtener una división exacta. Entonces lo que debemos hacer es verificar si podemos simplificar la fracción. Podemos evidenciar que tanto el 5 y el 10 son múltiplos del 5. Y si son múltiplos del 5, son divisibles entre él. Esto quiere decir que podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador entre 5. Entonces decimos 5 dividido 5 es igual a 1 y 10 dividido 5 es igual a 2. Menos por menos es igual a más, es decir que menos 5 sobre menos 10 es igual a 1 medio.
Ahora vamos a entrar a simplificar la parte literal. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en este lugar. Identificamos la potencia de menor exponente y la cancelamos. Y en esa posición escribimos el número 1. Podemos evidenciar que en este caso la potencia de menor exponente la encontramos en el numerador. Entonces la cancelamos y en esa posición escribimos el número 1. Como en el numerador cancelamos una m, entonces debemos también hacer lo mismo en el denominador. Si a 4 le quitamos 1, nos quedan ¿cuánto? 3. Es decir, que en el denominador nos va a quedar m al cubo. Hacemos lo mismo aquí. Identificamos la potencia de menor exponente y podemos evidenciar que la encontramos en el denominador. Entonces la cancelamos. En esa posición escribimos el número 1. Como en el denominador cancelamos n al cubo, debemos hacer lo mismo en el numerador. Si a 6 le quitamos 3, nos queda 3. Es decir, que en el numerador nos va a quedar n al cubo. Hacemos lo mismo con las p. Podemos evidenciar que la potencia de menor exponente la encontramos en el numerador. Entonces la cancelamos y en esa posición escribimos el número 1. Como en el numerador cancelamos p a la 4, debemos hacer lo mismo en el denominador. Si a 5 le quitamos 4, nos va a quedar 1. Es decir, que en el denominador nos va a quedar solamente p. ¿Por qué no pongo el 1? Porque recordemos que toda cantidad tiene como exponente el número 1. Aunque no esté visible, es el número 1. Ahora hacemos lo mismo con las q. Podemos evidenciar que la de menor exponente la encontramos en el denominador. La cancelamos y en esa posición escribimos el número 1. Como cancelamos una q en el denominador, entonces hacemos lo mismo en el numerador. Entonces, de 2 sacamos 1, nos queda 1. Es decir, que en el numerador nos va a quedar q. Ahora podemos evidenciar que tenemos multiplicación de fracciones. Y recordemos que para multiplicar fracciones se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Una por una por n al cubo, n al cubo, n al cubo por una, n al cubo y n al cubo por q es igual a n al cubo q. Sobre 2 por m al cubo es igual a 2m al cubo, 2m al cubo por 1 es igual a 2m al cubo, 2m al cubo por p es igual a 2m al cubo p y 2m al cubo p por 1, pues obviamente va a ser igual a 2m al cubo p. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el resultado al dividir menos 5m n a la 6, p a la 4, q al cuadrado entre menos 10, m a la 4, n al cubo, p a la 5q es igual a ¿quién? N al cubo q sobre 2m al cubo p. De esta forma es que se dividen monomios paso a paso. Súper fácil, ¿cierto? Ahora, para que pongas en práctica lo aprendido durante el desarrollo de este video tutorial, te voy a pedir que resuelvas las siguientes divisiones entre monomios. Pero te recomiendo que pauses el video antes de que aparezcan las respuestas y cuando ya hayas terminado le des en continuar para que así puedas verificar si las divisiones de estos monomios fueron las correctas. Las respuestas aparecerán en 1, 2 y 3. Entonces podemos concluir que el resultado al dividir menos 18 a la 6, b al cubo, c a la 4, m a la 7 entre menos 4 a la 4, b a la 6, c a la 4, m a la 5 es igual a 9 al cuadrado, m al cuadrado sobre 2b al cubo. Y el resultado al dividir 4m a la 6, n a la 7, x al cubo, y al cuadrado entre 2m al cuadrado, n, x a la 7, y a la 8 es igual a 2m a la 4, n a la 6 sobre x a la 4, y a la 6.
Si obtuviste los mismos resultados, quiere decir que ya sabes dividir monomios paso a paso. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta y compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.